tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Zairita, siempre con las polleras bien puestas a través de Nacional TV Perú. Bueno, sin antes decirles que compartamos todo lo que podamos para llegar a más personas, también reaccionemos, démosle like a los videos que produce también Nacional TV con este enorme esfuerzo de comunicadores y comunicadoras para llevar la verdad a nuestro país. Bueno, dicho eso, empezamos el programa. Antes vamos a hacer un pequeño recuento de todas las cosas que vamos a ver el día de hoy, porque el escenario político continúa en movimiento, convulsionado, genera una inestabilidad permanente. No hay día que no cesen los nuevos hechos que incriminan más a los congresistas. No hay día que pase sin que pase desapercibido el papel de Patricia Benavides con respecto a la organización que habría liderado al frente del Ministerio Público, un Ministerio Público capturado. Y hoy pues ha salido su defensor, ¿no?, su abogado, a exponerla públicamente, ratificando todas las indicaciones que apuntan a Patricia como una mafiosa. Y es que habría guardado a Patricia Benavides nada más y nada menos con el apodo de Lavane, alias Lavane, ¿no? Y entonces ha ido incluso a hacer el papelón. Bueno, un papelón más para Jorge del Castillo no significa nada. Y es que ha ido a Canal N a decir por qué tenía agregada, agendada en su teléfono a Patricia Benavides como Lavane. Bueno, esto vamos a hablar. También vamos a hablar del otro sector de esta mafia organizada que ha traspasado fronteras, no tan solo capturando el Ministerio Público, sino en coordinación y jugando en pared tanto con el Congreso de la República y también con los asesinos de Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, el Parlamento en este momento está envalentonados porque al parecer pues no existe institución que le ponga el pare, con una Junta Nacional de Justicia y con un Ministerio Público en este momento endeble, tembleques, sin capacidad de actuar. Están aprovechando que ellos están pasmados, no van a hacer nada, están tan solo esperando el golpe final, entonces están aprovechando para investir. Y una manera de hacerlo es acomodando proyectos de ley, porque recordemos que ellos que están usurpando el Parlamento de la República, están tratando de buscarse impunidad y de blindarse, reformando la Constitución, reformando leyes, en fin. Entonces buscan penetrar, ¿no?, penetrar el Ministerio Público. Y bueno, ahora pues los aliados dentro de este Parlamento, diferentes bancadas que al parecer eran antagónicas, eran ideológicamente opuestas, bueno, resulta que ahora redactan proyectos de leyes, una copia de la otra copia, ¿no? Uno copia del otro y el otro copia del otro porque hay una alianza para no irse a la cárcel, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de la concha aprista con Jorge del Castillo y también vamos a hablar de la concha naranja de la señora K, que anda muy indignada porque también se está haciendo la moribunda, anda muy enferma. Y bueno, se anda quejando bien conchuda, ¿no?, sin vergüenza, de los elevados precios que dan los medicamentos, las farmacias que han conformado un monopolio en el Perú, ¿no? Un oligopolio en el Perú, pero en realidad ya sabemos que el monopolio en realidad estaría representado por Intercorp, que tiene prácticamente todas las marcas de farmacia, pero a nosotros nos hacen ver como si tuvieran varias marcas de farmacia, pero en realidad tienen un mismo dueño. ¿Cómo lo llamamos a eso? Monopolio. Si concentran casi el total del mercado que consume medicamentos, bueno, evidentemente hay tan solo una sola empresa o un solo dueño que controla todo este sector. Bueno, con eso y mucho más regresamos aquí en La Zairita. Corre cuña. Bueno, comenzamos entonces con el programa el día de hoy y vamos a empezar con la concha aprista, ¿no? Ya es pues una desfachatez tremenda el salir y pretender justificar un lapsus que para mal de ellos, pero para bien de la justicia y para bien
del pueblo peruano ha quedado expuesta Patricia Benavides como la operadora y la jefa de esta mafia que habría capturado el Ministerio Público. Y bueno, Jaime Villanueva, su brazo derecho, el asesor número 1 de esta criminal, le ha dicho públicamente en varias ocasiones que Patricia se escudaba detrás de un seudónimo, ¿no? Detrás de un alias. Y el alias criminal de esta mujer era Laván. Entonces, se han tejido diferentes narrativas por parte de los defensores de esta derecha asquerosa, corrupta, mentirosa y traidora a la patria. Y es que andan justificando y negando lo innegable, ¿no? Entonces andan diciendo de que no, que esos chats son falsos, que Jaime Villanueva se ha inventado ese seudónimo para embarrar a Patricia Benavides, pero hoy nos ha confirmado Jorge del Castillo, su actual abogado, que esta sindicación por parte de Jaime Villanueva es completamente verdad. Así que vamos a pasar la foto de lo que borró después, la publicación que borró después Jorge del Castillo una vez que lanzó a esta red social del Twitter. Obviamente lo hizo con la finalidad de anunciar, de informar las acciones legales que está tomando, porque recordemos que Patricia Benavides no tuvo mejor idea que poner a Jorge del Castillo al frente pues de su defensa, el investigado por el caso de Lavajato, directamente involucrado en las coimas de Odebrecht. Este sujeto que está siendo sindicado y que si se ha salvado de la justicia es porque justamente tenía a Patricia Benavides como fiscal de la nación y cuanto aprista más al frente no tan solo del Ministerio Público, sino también en los diferentes juzgados del Poder Judicial, ¿no? Entonces, apristas como cancha y bueno, finalmente ahora entendemos por qué este sujeto aún sigue libre, después de haber sido prácticamente sindicado por mismo Jorge Barata, ¿no? De haber recibido mediante Nava, porque él ha sido primer ministro de Alan García, recordemos, Jorgito, el primer ministro de Alan García, que para las diferentes obras en donde se adjudicó a Odebrecht, esta misma empresa y mediante Jorge Barata ha indicado que les han dado millones de dólares en coimas para las campañas millonarias de Alan García para que ganen el 2016, igualmente para no tan solo las campañas, sino también para a manera de coima mediante pues los ministros, mediante funcionarios que coordinaba en ese momento el gobierno de Alan García con Odebrecht para agilizar los documentos y la burocracia. Y finalmente, pues, a cambio de coima jugosa, $700.000, millones de dólares de por medio, Jorgito del Castillo tiene un patrimonio, pero que de abogado no lo ha tenido, ¿no? De abogado, Jorgito del Castillo, pues, no lo ha tenido. Pero obviamente a la mala manera, de la misma manera los políticos corruptos, hacen grandes patrimonios, pero robándole al Estado, robándole la plata a todos los peruanos, ¿no? Entonces, este mismo sujeto, que nadie se explica cómo está al frente de la defensa de Patricia Benavides, un hombre que nunca ha ejercido en su vida, ¿no? Como abogado, simplemente ha vivido de la política toda su vida, Bueno, ahora es abogado de esta mujer y bueno, siempre se ha caracterizado por ser como un meme, ¿no? Un meme durante la época de Alan García, un meme en la época, digamos, cuando PPK abrió las fronteras, ¿no? Y él, pues, con la autoridad de no sé quién, se creía, pues, el dueño del Perú abriendo las puertas para que ingrese toda la migración venezolana sin ningún tipo de control. Y bueno, un meme hoy día, ¿no? Hoy en día sigue siendo un meme, un cadáver político, el hazmerreír de la política peruana, bueno, haciendo este tipo de papelones, ¿no? Que finalmente recaen en corroborar la versión de los que hoy los acusan, ¿no? Entonces ya sabemos que son tremendas ratas, ya lo sabemos, pero ahora pues no tienen el menor reparo de exponerse como tal y de justificarse, porque ahora vamos a ver lo que dijo en Canal N este sujeto cuando el entrevistador pues le pregunta por qué tiene agendada en su teléfono a Patricia Benavides como Laván. Adelante.
Mi teléfono, porque esto es mi teléfono, Sí. ¿no? Entonces yo dije, esto va a ser malentendido, mejor lo borro. Pero que llama la atención que usted aluda a la doctora de la misma manera como el señor Villanueva en sus testimonios se refirió a ella. Bueno, llama la atención, Sí. pero es lo que yo he puesto. Permítame, son unas licencias que uno se puede poner para no poner el nombre propio de una persona. No, pero digamos, hay 1000 otros apodos de los que uno podría echar mano. Llama la atención que sea ¿por qué le voy a válido. poner yo un apodo distinto? Le pongo a lo que aparece ahí, ¿no? Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Jorge del Castillo tratando de justificar, no era una bromita nomás, ¿no? Era una bromita. Bueno, una bromita que ya a estas alturas, a esta hora, ya por lo menos pues tanto Patricia Benavides, yo me pongo en el lugar de esta criminal, ya debería estar despachándolo a su casa, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Hasta ahí nomás, muchas gracias por embarrarme más de lo que estoy embarrada. Y por favor, ya no te voy a girar más honorarios. Aunque no creo que estos se giren honorarios porque ellos se hacen favores de otra manera, ¿no? Con mucho dinero de por medio y obviamente blindando sus crímenes, ¿no? Tapando sus cochinadas. Sin embargo, no tan solo, supongo que estarán haciendo eso ellos internamente, Patricia estará corriéndolo a Jorge del Castillo, sino que también supongo que Juan Carlos Villena, al tener enfrente tremenda prueba, Ojo, yo no me explico cómo esta mujer sigue suelta en plaza, de verdad. No hay ninguna sola razón para que Patricia Benavides no esté tras las rejas en este preciso momento, ¿no? Entonces, una prueba más, a ver, señor Juan Carlos Villena, a ver si se pone las pilas, una prueba más para que usted finalmente tenga a bien utilizar toda la experiencia jurídica que tiene y que ha de tener todo el equipo que está detrás suyo, todo el Ministerio Público, para, de una buena vez por todas, solicitar prisión preventiva contra esta criminal. Una prueba más. ¿Qué más pruebas quieren? Yo me pregunto, ¿qué más pruebas quiere Juan Carlos Villenas para ponerse los pantalones y ejercer justicia en el país? Denunciar y perseguir a esta criminal confesa. Su abogado la acaba de echar prácticamente corroborando la versión de Jaime Villanueva, no tan solo en el área, sino en todos los entuertos y las negociaciones cochinas que hacía Patricia Benavides para blindar a su hermana, para blindarse ella, para blindar a Keiko Fujimori, para blindar a estas ratas apristas, para tumbarse a Pedro Castillo. Yo me pregunto, ¿alguna prueba más hace falta para que de una vez este Ministerio Público actúe de oficio, beligerante, con rapidez y certeramente para poner a estos criminales detrás de las rejas, o están esperando a que se fuguen? ¿O están esperando a que les dé el batucazo el Congreso de la República, los mande a ustedes a su casa? Pero no, ustedes saben que el Congreso no va a parar ahí. Los va a perseguir, igual que nos persiguen a todos los opositores de esta dictadura, ¿no? Entonces están esperando que el Congreso los vote del Ministerio Público para que recién entiendan de que no estamos ante cualquier mafia. Estamos ante una mafia que tiene tentáculos en las instituciones, tiene vínculos con el narcotráfico, tiene vínculos y alianzas con los políticos que hoy ejercen el poder, por supuesto de facto. De facto. Entonces, a ver, señor Juan Carlos Villena, a ver si se pone los pantalones y hace lo que tiene que hacer. Una prueba más, pues, una prueba más de que el Ministerio Público está durmiéndose en sus laureles, de que la Junta Nacional de Justicia es un órgano pusilánime que no asegura absolutamente el sistema de justicia, es un órgano que está prácticamente en estado parapléjico, ¿no? En estado vegetal. Entonces, mientras estos sinvergüenzas andan justificando lo injustificable, ¿no? Se echan entre ellos, se acusan entre ellos y finalmente, bueno, es que quedó como una bromita, ¿no? Ay, qué bromita, ¿no? Y no configuran ninguna sola prueba para esta justicia, que no es justicia. Mientras todo esto está pasando, ¿no? El pueblo está esperando realmente muestras de que se puede realmente salvar al Perú, nuestra patria, de esta cloaca llamada institucionalidad que hoy nos ha defraudado a todos y a todas.
Entonces, Patricia Benavides, echada nuevamente, nada más y nada menos esta vez, ya no por su asesor, sino por su propio abogado, que ella es la Vane, la cabecilla de esta organización criminal que capturó el Ministerio Público para favorecer a los mafiosos de siempre. Y vamos a pasar también ahí la imagen de Jorge del Castillo, porque estos lapsus de Jorge del Castillo no son recientes, ¿no? Vamos a ver en el año 1991, por ahí, a ver si podemos compartir. Desde ya hacía el papelón Jorge del Castillo y vamos a ver por ahí qué es lo que decía este diario, ¿no? Monos y monadas. Oye, Alan, para que no puedan grabar esta conversación, te he escrito una carta. ¿Quieres que te la lea? Bueno. Bueno, siempre Jorge del Castillo se ha caracterizado por ser un mediocre, por ser pues un alfil de esta banda delincuencial llamada el APRA. Y bueno, hoy que quiere resucitar, como ha de lugar, aunque su carrera política esté más muerta que mandada a hacer, a manera de zombie quiere resucitar y aprovecha, ¿no? Aprovecha la mediatez que tiene en este momento el caso de Benavides, lo aprovecha políticamente porque el APRA tiene inscripción partidaria. Entonces ellos están visualizando cómo van a actuar frente a las próximas elecciones. Y bueno, Patricia Benavides seguramente la veremos candidateando, ya que la justicia no tiene reparos en dejar a esta criminal libre. Bueno, seguramente llegará de repente acá 1 año o a 2 años un proceso electoral y seguramente ella será la candidata del APRA, ¿no? Entonces tenemos a bandidos, ¿no? de 4 esquinas fungiendo de abogados, de fiscales, ¿no? Y luego lo vamos a ver candidateando y para eso, por supuesto, no va a haber ninguna indignación, el tondonazo de Alejandro Cabero, ni el Barrabás de Alejandro Muñante. Ninguno de estos Alejandros van a dar el grito al cielo como lo están haciendo con Antauro Humala. Van a dejar que esta criminal pase, ¿no? Por agua tibia, finalmente, que logre su inscripción y que sea candidata futuramente. La veremos de repente en el Congreso, porque la basura en este país desgraciadamente se recicla, porque no ha habido un proceso de maduración de nuestra democracia, de profundización de nuestra democracia. No ha habido un proceso de concientización nacional. No ha habido un proceso, lamentablemente, de empoderamiento del pueblo, y es por eso que el pueblo confundido, avasallado por las fake news, por las mentiras y por la vitrina permanente de estos derechistas, delincuentes en las diferentes casas televisoras, hacen que la gente equivocadamente elija a este tipo de basura, ¿no? Basura por doquier, y que no se sorprendan que esta golpista, que esta criminal, mañana más tarde la veamos para seguir buscando su impunidad sentada en el Parlamento. Que no nos sorprenda. Entonces hay mucho trabajo, hermanos, por hacer, por concientizar, por despertar las conciencias y finalmente esto se va a lograr con la llegada también de un gobierno popular que se tome no tan solo el reto de gobernar para todos y para todas, para mejorar la calidad de vida de la gente, sino que también se tome el reto de revolucionar las conciencias de los peruanos y las peruanas. Que los peruanos y las peruanas empecemos a pensar bajo lineamientos y principios patrióticos conscientes, racionales y juiciosos, cómo queremos que sea nuestra patria de ahora en adelante, ¿no? Y con quiénes queremos hacer patria de ahora en adelante. Con esta gente que viene reciclada desde épocas pasadas, desde gobiernos corruptos, desde sindicaciones y procesos que han terminado viéndolo todo el Perú y todo el mundo, como el caso de Benavides capturando la justicia, el Ministerio Público, o queremos construir con nuevos personajes que realmente respondan a las necesidades de la población. Jorge del Castillo alguna vez en su vida, podemos hablar en su vida política, ha presentado una sola ley, tremendo bagazo. Se tiraba el sueldo de congresista, se tiraba el sueldo de ministro y no presentó nunca hizo absolutamente nada que no sea en favor de la población. Y quizás la obra más emblemática de este adefesio haya sido darle a Odebrecht
la mayoría de las concesiones importantes en este país, porque de por medio había mucha plata. De por medio habían coimas millonarias. Ese es el único mérito para Odebrecht, por supuesto, que ha tenido este sujeto y el gobierno de la cual él fue parte, que fue el gobierno aprista de Alan García, hoy pues muerto, suicidado, como un cobarde, porque simplemente estaba loco de remate, era un loco esquizofrénico que no toleró la idea de pagar por sus crímenes. Bueno, dicho esto, nos vamos al siguiente tema, porque esto va a hilvanar con el otro sector de esta mafia que se hace llamar la Federación de las Mafias del Perú, o quieran llamarlo como quieran, o el Congreso de la República de facto, como quieran llamarlo. Bueno, como mencionaba, ellos están muy asustados, están muy apuraditos por remover de una vez a la Junta Nacional, por remover y capturar el Ministerio Público, y ahora se han puesto de acuerdo para planear y ejecutar una estrategia para no irse a la cárcel, ¿no? Entonces, Renovación Popular, esta bancada medieval, igualmente Avanza País y Perú Libre, acaban de presentar proyectos de ley para reorganizar el Ministerio Público, luego de que el asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, confesara que los congresistas pidieron favores a la exfiscal de la Nación, alias Lavani, ¿no? Entonces vamos a ver la foto del proyecto de ley de Renovación Popular, porque ahora resulta que todos están sintonizados, todos quieren lo mismo. Nunca hemos tenido, creo, en la historia un Congreso pero tan unido, un Congreso que ya ni siquiera tiene divergencias, presentan proyectos de ley por una causa común y bueno, consiguen los votos porque todos son cómplices y pertenecen a la misma Federación de las Mafias del Perú, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ley que declara en emergencia y reorganización al Ministerio Público, presentado por el inefable Jorge Montoya, del Grupo Parlamentario Renovación Medieval. Ahí firma Cueto, Jáuregui, también firma Ceballos, en fin, todos los adefesieros de esta cloaca celeste llamada Renovación Medieval, ¿no? Entonces, ellos andan muy preocupados si quieren reorganizar el Ministerio Público. Ya lo habíamos dicho el programa pasado, el único objeto de esta ley es procurarse impunidad, asaltar el Ministerio Público, evitar que las investigaciones continúen en contra, obviamente, de los congresistas que están vinculados y que han negociado absolutamente todo, ¿no? Que les archiven sus casos fiscales, lograrse impunidad a cambio de votos para extorsionar políticamente y también a cambio de votos para tirarse abajo a los opositores o a los enemigos de Patricia Benavides, ¿no? Entonces, no tan solo es contra el Congreso, con quien la justicia tiene una cita inmediata, sino que también es contra Dina Boluarte, la asesina de Palacio, contra esta carnicera que ha desangrado nuestra patria y que ha provocado la muerte de más de 60 personas. Igualmente, esta justicia tiene una cita pendiente con todo el círculo que rodea a esta genocida. Estamos hablando de Mataro, le estamos hablando de todos estos abogados que han permitido y han penetrado el aparato estatal sin que nadie los elija, y lo han asaltado para robar y para ejercer el poder de manera autoritaria sobre bala y sangre, ¿no? También una cita, pues, ¿no?, con las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, hay policías en este momento involucrados que han sido identificados ya por las cámaras, las investigaciones. Ya ha pasado más de un año desde las masacres de Dina Boluarte contra el pueblo ayacuchano, contra el pueblo cusqueño, puneño, y bueno, no hay ningún detenido, no hay ningún policía detenido, ningún militar detenido, ni qué hablar de los altos mandos, de los que ordenaron disparar a nuestra gente. Ellos necesitan bloquear la justicia y para eso van a capturar el Ministerio Público, para que la señora Keiko Fujimori, aquí cito nada más en julio, donde ya inicia el juicio oral, tenga impunidad. Seguramente le coloquen pues a un amigo de Jorge Montoya como fiscal que está investigando los delitos del caso Cóctel, de toda la plata de Odebrecht, de la plata cochina. También hay que ver esos fondos, ¿no?, ilegales de plata de Juan Rasmussen, la plata de la Confiep.
En fin, todo eso quieren truncarlo. Están en este momento asaltando el poder y lo están ejerciendo, de facto, pero lo están ejerciendo. Entonces, tenemos desgraciadamente una Junta Nacional de Justicia, un Ministerio Público que no es capaz de pararle el macho a la alianza que se ha tejido en el Parlamento entre todas las bancadas. En este momento ya no hay diferencias, en este momento ya no hay ninguna sola duda de que tanto Perú Libre como Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, en fin, el partido de Acuña y los satélites de las derechas son parte de lo mismo, y que si hay alguna oposición dentro del Parlamento contra esta fuerza siniestra, simplemente es una oposición, pero una oposición para la foto, de pantalla, que no puede hacer nada y que tampoco le interesa hacer nada para denunciar todas las atrocidades que está cometiendo esta alianza siniestra, ¿no? Entonces, vamos a ver también la foto del proyecto de ley presentada por Perú Libre. A ver si lo podemos compartir. Ok, ahí lo estamos viendo. Entonces, estamos viendo acá el proyecto de ley de Cerrón y Patricia Benavides. A ver. Acá está. Entonces dice, proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público y medidas de carácter extraordinario para su reorganización institucional. ¡Ay, qué lindo, Cerrón! Quiere reestructurar el Ministerio Público en dictadura. ¡Ay, cómo no! ¿Cómo puede ser tan tarado este sujeto con toda la gente que trabaja para él? Porque son unos pusilánimes, son unos traidores los que se han quedado dentro de esta bancada. Unos traidores a la patria, ¿no? Son unos patricidas, porque están matando a nuestra patria, están matando los sueños y las esperanzas que depositaron millones de personas a lo largo y ancho de este país, uniéndose a la basura política que ellos decían combatir, uniéndose a esta mafia que ha capturado nuestro país durante décadas, uniéndose a la oligarquía que ha desangrado y ha discriminado a nuestras poblaciones durante siglos. Realmente es una decepción, pero hoy se comprueba en los hechos que Perú Libre es actualmente el furgón de cola de Keiko Fujimori. Increíble, esto no se lo esperaba venir, pero nadie, de Ripley, increíble. Y luego cuando pasa que el país, ¿no? o que un proceso electoral termina decayendo en locos de remate, como por ejemplo en Argentina, con Milei, un suicidio colectivo, y de repente también en otras latitudes de Latinoamérica, por ejemplo, de repente también en el Ecuador, ¿no? Un suicidio colectivo también eligiendo a esa derecha, a ese empresariado que le importan tres pepinos, la dignidad y el bienestar de la gente, en fin. Tantas poblaciones, tantos pueblos que eligen suicidarse colectivamente, pero hay una responsabilidad política de las izquierdas en esos países, respectivamente. Y es que hacen este tipo de cosas, traicionan la voluntad del pueblo, traicionan al pueblo mismo y colaboran para que siga el sistema y el modelo de explotación y el modelo de extractivismo y el modelo de desangrar nuestra patria y el modelo de robarse todo lo que se puedan del aparato gubernamental, porque no ven en el Estado un mecanismo de cambio social, sino lo siguen viendo como lo ve la derecha, como un botín, como un botín. Entonces, ¿qué hace la gente y la población? Bueno, ya se siente traicionada y pues es capaz de votar por un loco de remate. Entonces, es natural que, por ejemplo, en nuestro país la gente se sienta traicionada por esta izquierda electorera, esta izquierda traicionera, y no me refiero tan solo a los de Perú Libre, ¿eh? Aquí entran también los otros sectores de izquierda que, al igual que hicieron con Susana, que hasta la fecha no aceptan haberle dado su apoyo incondicional a esta corrupta, que hasta la fecha no aceptan haberle dado el apoyo incondicional al Pepe Cutrero de Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que le aventaron la madre, le dijeron groserías. No, esa izquierda limeña, capitalina, medioclasiera, esta izquierda intelectualoide que se sienten con el espíritu, con la moralidad de mirar sobre el hombro y de discriminar a los campesinos, de discriminar a los cholos,
¿no? Porque ellos son los únicos, ellos son los de la PUC, ellos son los de la U de Lima, ellos son los de la científica, y solo ellos pueden tener la razón, pueden hablar por los pobres, pueden gobernar. Los cholos que se dediquen al campo, ¿no? Esa es su filosofía, los cholos que se dediquen al campo, pero que nos voten para nosotros hacerles el favor a estos cholos. Pero los cholos nunca pueden gobernar porque son unos ignorantes. El mismo pensamiento borbónico de esta derecha discriminadora por excelencia y clasista de nacimiento. No hay punto se podría decir, de diferencia de esta izquierda capitalina, progresista, y que también ha traicionado de facto en los hechos a su pueblo. Y es que la gente se da cuenta. No va a perdonar nunca, por ejemplo, que hayan sido el furgón de cola también en su momento del fujimorismo, al momento de abandonar el barco, al momento de dejar solo a Pedro Castillo para que lo capture Rata, Pericote y todo lo demás. El pueblo nunca va a perdonar aquel fatídico 7 de diciembre del 2022, en donde votaron con sus votos, o sea, con sus votos ayudaron a que la derecha instale una dictadura en el Perú. O sea, el pueblo no va a olvidar la defensa a una genocida, en donde tan solo se retractaron cuando ésta comenzó a matar como loca porque era ilegítima, porque lo que le habían hecho a Pedro Castillo era un golpe de Estado que todos los cholos nos dimos cuenta, menos ellos. Ellos soñaban con ejercer el poder. Como ya no podían extorsionar a Pedro Castillo, pensaban que lo iban a poder hacer con Boluarte. Entonces, estas izquierdas son las grandes responsables de que el pueblo en este momento se sienta abandonado, traicionado, y que elija posiblemente a un loco de remate, posiblemente un fascista, y va a ser su responsabilidad. Va a ser la responsabilidad de estas izquierdas traicioneras. Ni siquiera les importó no defender un gobierno porque simplemente era defender a Pedro Castillo. No pudieron ver por su enorme racismo, egoísmo y, ¿cómo lo puedo decir? Y su negacionismo de haber perdido, ¿no? El Cholito ganó y ellos perdieron, qué pena, ¿no? No pudieron ver de que lo que se estaba dibujando era un proyecto de cambio nacional. No pudieron ver que al frente, a la vuelta de la esquina, estaban estos delincuentes, estos sicarios esperando para que caiga Pedro Castillo y asaltar el poder. O sea, no lo pudieron ver, en realidad sí lo vieron, pero pensaron que iban a poder con eso. Entonces, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en revolucionar las conciencias, hay que pensar en tomar el poder político democráticamente, hay que pensar en cambiar las estructuras de la cultura peruana, las estructuras del Estado neoliberal que hoy sostiene todo este sistema corrupto, perverso, patricida, y hay que comenzar a pensar cómo nos organizamos para lograr una alianza que le sirva al pueblo y que finalmente se logre remover a todas estas ratas que han capturado y asaltado el poder. No tan solo es llegar a la presidencia, no tan solo es tener una curul, hay que ejercer el poder, y no se ejerce el poder pensando en congraciarse con todos. No se ejerce el poder pensando y sirviendo a los mismos oligarcas de toda la vida, manteniéndolos contentos, no tocando ni una sola de sus gollerías y privilegios. En el Perú, por ejemplo, tiene que haber una ley, un impuesto a las ganancias, un impuesto a la riqueza, y ese impuesto transformarse en progreso y desarrollo para los más vulnerables. Pero con estos patricidas, con estos rateros y corruptos, que no están dispuestos ni siquiera en arriesgar su pellejo, al punto de que tienen que negociar con estos criminales ya conocidos, sus pelajes conocidos, se orinan, pues se mueren de miedo, ¿no? De enfrentar a la verdadera clase dominante de este país. Bueno, entonces vamos viendo que hay una alianza, todos se quieren salvar de la cárcel, no tienen reparos en copiarse los proyectos de ley, presentar lo mismo, todos hacemos fuerza común para librarnos de la justicia, ¿no? Entonces, una propuesta que solo busca salvar de la cárcel a Vladimir Cerrón, una propuesta que solo busca salvar de la cárcel a Keiko Fujimori y a todos estos esperpentos que han quedado expuestos como los
criminales y los delincuentes que son. Entonces, ahora entendemos por qué guardó silencio cuando la Fiscalía, por ejemplo, solicitaba allanar Palacio de Gobierno, ¿recuerdan? Y pedían cárcel para Pedro Castillo. Este sujeto era una tumba. Tan solo tuiteaba, ¿no?, desde el baño para decir Pedro Castillo traidor, Pedro Castillo traidor, pero guardaba silencio cuando esta misma fiscal, esta misma golpista y esta misma delincuente intervenía con su equipo de los cazafantasmas, el Palacio de Gobierno, petardeaban y presentaban denuncias constitucionales sin una sola prueba contra el presidente Castillo. Y bueno, ahora entendemos todos por qué se daba esta situación, por qué el silencio de Vladimir Cerrón. Era porque le pedía favores a Patricia Benavides. Es por eso que él no se metía en esos menesteres, desahuciando el gobierno que él mismo contribuyó para que llegue a tomar el poder. Una lástima de los traidores que serán recordados como traidores a la patria, como patricidas. Y bueno, vamos a pasar también hablando de las conchas acústicas de esta dictadura. Vamos a pasar a hablar de la concha naranja. Es que Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori acaba de subir un videito en TikTok, porque ahora esta mujer se dice que es TikToker, ¿no? Como no tiene nada que hacer, tremenda bagaza, nunca hizo nada en el Congreso de la República, se la pasaba durmiendo en sus laureles, en su casa, no iba a trabajar, como 500 faltas tuvo, nunca fue a trabajar esta mujer, tremenda bagaza. Bueno, ahora resulta que en sus tiempos libres, que son bastantes horas libres que tiene al día esta mujer, anda haciéndola de TikToker. Y es que Keiko Fujimori ha subido un video diciendo que cuando se va a la farmacia no tiene la medicina que necesita, y cuando las tienes cuesta hasta 3 veces más caras que las genéricas. También dice que no existe un monopolio de las medicinas, pero sí un grupo mayoritario, ¿no? Pero que abusa de los precios de todos los peruanos. Todo un mensaje hasta chévere, ¿ya? Pero la verdad es otra. La verdad es que es tremenda cara de palo. La verdad es que tremenda la concha naranja que se maneja, porque ella es la vocera de los grupos económicos, de los monopolios y por supuesto la vocera de Intercorp. No por algo recibían maletines la plata cochina de la Confir. Así que para que no digan que la Zairita es sesgada, para que no digan que la Zairita no les gusta escuchar también a la oposición, al contendiente, bueno, vamos a escuchar a Keiko Fujimori con su videíto de TikTok. Adelante, por favor. ¿No les ha pasado que van a una farmacia a comprar un medicamento, les dicen que no hay o que está descontinuado e inmediatamente después les ofrecen otro? Bueno, a mí me pasó por mi tema de la hipertensión. Primero me decían que estaba descontinuado, luego me dijeron que no hay y claro, luego me ofrecieron otro, pero que era 3 veces más caro. Conversando con otras personas me cuentan que a ellos también les ha pasado lo mismo. ¿Quién o quiénes están detrás de este juego perverso que afecta a la salud y el bolsillo de familias peruanas? Esto claramente es un abuso. No habrá un monopolio al 100%, pero claramente hay un abuso de la posición de dominio. No se puede atentar contra la salud y la vida de los pacientes. ¿A ustedes también les ha pasado esto? Cuéntenme, por favor, si han tenido... Bueno, Mamarrata quejándose de que cuando se va a la farmacia no encuentra genéricos, que cuando se va a la farmacia los precios de la medicina están carísimos, ¿no? Y todavía tiene la concha naranja de preguntarse por qué será, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Será que cuando tenía 71 congresistas, rataza de 6 colas, fueron tus mismos congresistas los que se opusieron, por ejemplo, ¿no?, a que hayan y existan los medicamentos genéricos, a que haya una regulación con respecto a los precios altos de los medicamentos? Bueno, vamos a ver esta noticia del 2019, porque recordemos que ella tuvo el poder, ella ya se dio cuenta que no necesita ser presidenta, ella lo hace simplemente para jorobar al país, porque sabe que mediante el Congreso ella puede asaltar Palacio de Gobierno cuando se le dé la gana, y lo hemos visto con no tan solo PPK, sino también lo hemos visto con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, esta noticia es del 2019, reciencito nomás, para hacerle un refresh de memoria a esta rata sinvergüenza de por qué los precios se multiplican en las farmacias y por qué existe actualmente un monopolio liderado por Intercorp.
Dice, Fuerza Popular intenta bloquear proyectos sobre medicamentos genéricos. Iniciativa de los congresistas Úrsula Letona y Freddy Sarmiento, así como una carta de Alejandra Aramayo, se oponen a propuesta del Ejecutivo que facilita acceso a las medicinas, ¿no? Y bueno, ahí no queda el asunto, porque también recordemos que no tan solo era que se oponían, sino hay que recordar qué es lo que proponía el fujimorismo, ¿no? Por ejemplo, que las farmacias no propongan ninguna medicina genérica y que se rijan concretamente a las recetas que siempre son medicinas comerciales, ¿no? Entonces vamos a ver ahí la foto del proyecto de ley del fujimorismo. Vamos a verlo ahí, dice, propuesta legislativa de Freddy Sarmiento, un fujimorista, que dice, cambio de productos farmacéuticos consignados en una receta médica y o alimento para régimen especial. Las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud no podrán alterar la receta médica por otros medicamentos y o alimentos para régimen especial distinto a los señalados en la misma, salvo que se trate de medicamentos bioequivalentes. Bueno, un proyecto de ley para favorecer ¿a quién? A las grandes corporaciones de los medicamentos, ¿no? A las farmacias y a todos estos medicamentos y laboratorios químicos que obviamente ponerle tan solo su marca, cobran ya por esa patente, cobran ya por esa marca, ¿no? Entonces hemos visto cómo sus diferentes congresistas, y recuerden que según los chats de la botica, nadie decía ni hacía nada que no sea aprobado primero por esta mujer, por la señora acá, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿a quién beneficiaba estos proyectos de ley? Bueno, a los dueños de las farmacias, ¿no? Por ejemplo, a Intercorp, la misma de la familia Pastor Rodríguez o Rodríguez Pastor. Entonces ahí estamos viendo también la foto de Intercorp, porque ¿a quién apoyó con financiamiento este holding, el grupo Intercorp? Bueno, apoyó justamente a Keiko Fujimori indirectamente, como para que no parezca que lo estaba apoyando, le dio nada más y nada menos que $500,000 a la Confiep. Y la Confiep, vamos a ver el aporte de la Confiep, aportó con $3.6 millones para la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces la concha del año, la concha naranja del año, de verdad, esta sinvergüenza cree que nosotros somos tontos, de que nosotros no sabemos de qué pelaje es, ni tampoco sabemos quién le da la plata cochina a esta mujer cada vez que se le antoja ir por el sillón presidencial, ¿no? Entonces, esta vagoneta, esta bagaza, se anda quejando de que los precios están muy altos porque es parte de la estrategia comunicacional, es parte de esta apolítica que trata de vender un show. Yo ya lo he dicho, Keiko Fujimori no es política, déjense de tonterías, es la showwoman de la mafia, es la showwoman de la politiquería, es la showwoman de la criminalidad hecha partido político hoy en día, Fuerza Popular. Y bueno, lo utiliza para empatizar con la población, para empatizar con los sectores menos favorecidos, que por supuesto le cuesta en sus bolsillos pagar hasta 3, 4, 5 veces la misma medicina. En vez de genérica, una medicina de marca le cuesta hasta 5 veces, y muchas de las veces, hay tal pero tal complicidad entre todas estas farmacias que le pertenecen a un mismo dueño, que simplemente pues no hay medicinas genéricas, y hasta te obligan a comprar estas medicinas sobrevaloradas. Entonces hemos recordado que particularmente Fuerza Popular, cada vez que tuvo la oportunidad de bloquear iniciativas para democratizar la medicina en el país, para que todos tengamos acceso a esta medicina, para que los abuelitos, para que los jubilados puedan comprar tranquilamente sus medicamentos, Fuerza Popular ha bloqueado sistemáticamente todo intento de democratizar los medicamentos en el país. No tan solo los ha bloqueado, sino que ha diseñado incluso proyectos de ley que permiten y que le permiten a esta mafia hecha grupo holding, ¿no?, del Intercorp,
esta mafia económica que ha capturado el sector de las medicinas, el sector de las farmacias, les ha permitido desde siempre maniobrar y condicionar la oferta para que la demanda simplemente tenga entre A y A para elegir. Entonces, esto se debe a las acciones permanentes de estos políticos traidores de la patria, traidores de nuestro pueblo. Entonces, estos videitos de TikTok tenemos que alertarle a la gente, hacerle un recordaris, porque hay que recordarle a la gente qué es lo que son estas personas y qué es lo que han hecho cuando han tenido el poder, cuando han tenido 73 congresistas, la bancada suficiente para haber hecho del Perú, no sé, una potencia mundial, la bancada suficiente como para haber elevado los índices de desarrollo en el país, para poder haber generado condiciones, crecimiento, desarrollo en las familias, la bancada suficiente para poder haber democratizado las medicinas en el país. No lo hicieron porque no les interesó nunca trabajar en función a las necesidades de las mayorías. No lo hicieron porque ustedes están hipotecados. A ustedes les compraron el partido, les compraron los curules, les compraron todo, les compraron los votos. Las grandes farmacéuticas de este país que pertenecen a un mismo dueño que son los Rodríguez Pastor. Así que váyanse con su cuenta a otro lado y aquí en La Zairita, por supuesto, desmentimos y aclaramos el panorama por si todavía hay algún confundido. Así que ya saben, esta partecita recórtenla y también súbenla al TikTok para que no caiga mucha gente en estos fake news. Y bueno, vamos a pasar también ya con la última parte del programa, porque hablando de las conchas naranjas y las conchas apristas, bueno, también está la concha del año de la Municipalidad de Lima. Es que este Porky, de verdad, este señor anda realmente burlándose de los más necesitados, ¿no? Anda burlándose de la gente que más necesita. Y es que la sangrecita de Porky resulta que viene malograda. La sangrecita que utilizan las ollas comunes para alimentar a nuestros niños, a los niños que son más vulnerables, a los que no pueden ni siquiera ponerse y tener un par de sandalitas, a los niños que viven en la precariedad absoluta y que les llega por ahí una ración de comida diaria. Bueno, resulta que la comida que les envía este adefesiero de Porky está malograda. Entonces, las madres de familia de las ollas comunes del distrito de Pachacamac han denunciado públicamente que la Municipalidad de Lima les está entregando latas de sangrecita que no sirven y que están malogradas. Así que por favor pasemos el video de las ollas comunes. Adelante. Muy buenas tardes. Acá la observación que tenemos en la ollita común Manos Milagrosas es que la sangrecita nos ha tocado así. Miren, por ejemplo, aplasto y mira cómo bota la espuma, pero el sangre normal no es así. Ahí está, mira, estamos sacando de la misma latita. Así está, nos ha tocado. Tenemos 4 cajas. Y así está, y por lo tanto no lo podemos usar porque la verdad nos preocupa, ¿no? Y su fecha de vencimiento todavía es el 2026, todavía es fecha de vencimiento. Yo no sé por qué nos ha tocado este tipo de sangrecita, no sé, ahí le estoy mostrando, mira, así sale la espuma y no debería ser así, ¿no? No debería ser así la sangrecita. Acá voy a abrir la latita para que vean que nosotros no estamos así de esta forma. Ahí está la espuma como sale. Ahí está, mira, ve. Estamos abriendo una lata nueva de acá de la caja, estamos sacando, ahí está, mira. Así está saliendo espuma. Y nos da miedo de consumirlo. Bueno, con sangrecita que bote espuma, evidentemente en pésimas condiciones, malograda. De verdad no sé qué espera este sujeto, que las madres de familia y los niños mueran intoxicados. Se quiere convertir, no sé, en el nuevo Herodes, ¿no? En el nuevo Herodes del Perú. Quiere matar niños. Nadie sabe realmente qué es lo que busca este inefable. No tan solo ha contaminado a la piscina, ¿no? En el espacio deportivo en San Juan del Lurigancho, donde le tiró tierra Susana Villarán, el padre genocida de la Keiko. En fin, ellos sí tienen
el derecho, ¿no? El derecho a gozar de la impunidad en libertad y darse sus piscinazos en una piscina limpia. En cambio, los pueblos de San Juan del Lurigancho, los niños de San Juan del Lurigancho tienen que meterse a piscinas contaminadas. Y para remate de fiesta, ahora también exponen la integridad de estos chicos con comida malograda. ¿Ustedes se imaginan si esto hubiese sido noticia en el gobierno de Pedro Castillo? Seguramente ya lo hubiesen prácticamente vacado por atentar contra la vida de los niños del Perú. Pero como es Porky, como es un exponente de esta derecha rapaz, criminal, golpista y profundamente racista, que no le interesa la vida de los niños de Pachacamac, por algo será. Pero ustedes se imaginan si llevasen este tipo de comidas, de insumos a los distritos pudientes de Lima Metropolitana y esto sucediera automáticamente ya todo, pero toda la gerencia de, no sé, de logística de la Municipalidad de Lima, ya todos estarían despedidos, ¿no? Pero como son niños pobres, los niños de Pachacamac, los niños de las ollas comunes, que se mueran. Esa es la lógica de esta derecha criminal, de esta derecha que ha asaltado no tan solo el poder, sino que también maneja la narrativa y ha prácticamente secuestrado las mentes y el futuro de los limeños. Entonces, aprendamos a votar y aprendamos a diferenciar, de los políticos a los empresarios. Y esto yo lo vuelvo a repetir, los empresarios no hacen nada porque son altruistas, son buena gente, piensan en el bienestar común. Ellos no tienen ni una pizca de interés en beneficiar a las mayorías. Por algo se metieron a los negocios, como Porky, muchos empresarios que hacen negocios no con su plata, sino con la plata del Estado, ¿no? Entonces, ahora también andan robando a más no poder, han endeudado nuestra comuna por más de 30, hay que cambiar cuanto antes. Es por eso que no me canso de repetir aquí en cada programa de La Zairita que tenemos que revolucionar las conciencias a través de las comunicaciones, pero también a través de la lucha colectiva organizada. Organicémonos, no tan solo dentro de un aparato político, sino también organicémonos en los barrios, en la vecindad, organicémonos en el trabajo, organicémonos en las federaciones estudiantiles, organicémonos también en nuestros sectores de trabajo informal. He visto hoy día con mucha esperanza esta lucha también que desde acá a La Zairita respaldamos, de todas las personas que trabajan haciendo motorizados y que son explotados, ¿no? Que son explotados de manera criminal. Y bueno, finalmente ellos ahora han decidido dar un paso a la organización y a la lucha y van a también luchar por sus derechos, por el derecho al trabajo y por el derecho a la dignidad humana. Bueno, tenemos que luchar fervientemente, sin cansancio, porque la esperanza no la vamos a perder jamás. La esperanza de ser una gran nación, de la patria grande, de un Perú para todos y para todas y de una nación que reivindique los derechos más fundamentales y sus derechos más grandes. Bueno, dicho esto, hemos llegado a la parte final del programa, no sin antes agradecer a Nacional TV. Me despido por darnos este espacio de comunicación y también agradecerle a cada uno de ustedes por apoyar de mil maneras el programa para que continuemos llevando la verdad a nuestra comunidad. Dicho esto, me despido, que tengan todos muy buen fin de semana, nos vemos el próximo martes, bye bye. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan.